Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia fascinante para compartir con ustedes, la increíble y heroica trayectoria de Franklin Richards, también conocido como el hijo de Reed Richards y Sue Storm. Acompáñenos mientras exploramos cómo un joven con poderes cósmicos y una inteligencia sobrehumana logró destacarse entre los héroes más poderosos del universo Marvel. Desde sus humildes comienzos como miembro de la primera familia de Marvel hasta su legado perdurable como defensor de la realidad, descubrirán por qué este extraordinario héroe es una fuente de inspiración para muchos. No se lo pierdan. Imaginen tener el poder de crear universos enteros solo con el pensamiento. Ahora imaginen ese poder en las manos de un niño. Este es Franklin Richards, hijo de Reed Richards y Susan Storm del Cuarteto Fantástico, y posiblemente el mutante más poderoso que jamás ha existido en el universo Marvel. Franklin no es solo otro personaje secundario en la historia de los héroes de Marvel. Él representa el futuro, lo desconocido y el potencial ilimitado del universo de los cómics. A lo largo de décadas de historias, Franklin pasó de ser un simple bebé a una fuerza cósmica capaz de alterar la realidad y desafiar entidades como Galactus. Hoy, nos sumergiremos en la fascinante historia de este joven con poderes divinos, que carga con el peso del multiverso en sus hombros mientras intenta vivir como un niño normal. ¿Cómo sería crecer sabiendo que tienes el poder de moldear la realidad según tu voluntad? Franklin es la respuesta viva a esa pregunta, y su viaje revela tanto sobre la naturaleza del poder como sobre lo que realmente significa ser humano, incluso cuando eres prácticamente un dios. La historia de Franklin Richards comienza antes incluso de su nacimiento. Sus padres, Reed Richards, el Señor Fantástico, y Susan Storm, la Mujer Invisible, fueron expuestos a la radiación cósmica en la famosa misión espacial que creó a los Cuatro Fantásticos. Esta radiación no solo alteró su ADN, sino que también afectó los genes que serían transmitidos a su descendencia. En Cuatro Fantásticos Anual número 6, de 1968, Franklin nació después de un embarazo complicado, donde Susan casi murió debido a la naturaleza inestable de los genes cósmicos. Poco después de su nacimiento, los poderes latentes de Franklin comenzaron a manifestarse de maneras sutiles y peligrosas. En sus primeros años, los poderes de Franklin eran inconsistentes y descontrolados. En una historia destacada, cuando la Suprema Inteligencia atacó a los Cuatro Fantásticos, el bebé Franklin, sintiendo el peligro, instintivamente creó una barrera de energía que derrotó al villano, pero dejó su cerebro en estado de coma ciónico para proteger el universo de sus inmensos poderes. Reed Richards, en uno de los momentos más controvertidos de su carrera, tomó la difícil decisión de usar un supresor neural para contener los poderes de su hijo, temiendo que Franklin pudiera destruir inadvertidamente la realidad. Esta decisión causó una separación temporal entre Reed y Susan, destacando el dilema moral de limitar el potencial de un niño por miedo a lo desconocido. A medida que Franklin crecía, sus poderes comenzaron a manifestarse de formas más controladas. Durante un ataque de Anilus, Franklin creó su primer universo de bolsillo, demostrando su capacidad de manipulación de la realidad a nivel universal. Esta habilidad se convertiría en su firma a lo largo de los años. Uno de los momentos más definitorios en el origen de Franklin fue cuando, aún niño, fue llevado bajo la tutela de Agatha Harkness, una poderosa bruja que le ayudó a comenzar a comprender y controlar sus inmensos poderes. Este periodo fue fundamental para establecer a Franklin como algo más que solo un niño poderoso. Él empezaba a entender la responsabilidad que venía con sus habilidades. El verdadero potencial de Franklin se reveló durante la saga Días del Futuro Pasado, donde una versión adulta de un futuro alternativo apareció como Avatar, un ser con poderes casi divinos. Esta revelación mostró que Franklin no era solo otro mutante poderoso, sino un mutante de nivel Omega, posiblemente el más poderoso que haya existido. El viaje de Franklin Richards a través de los cómics de Marvel está lleno de momentos memorables que definieron no solo al personaje, sino también al propio universo Marvel. Vamos a explorar los arcos más significativos de este niño cósmico. Inferno fue uno de los primeros grandes eventos en destacar el poder de Franklin. En esta historia, los demonios intentaron secuestrar a Franklin debido a sus poderes latentes. Durante este evento apocalíptico, aunque solo era un niño pequeño, Franklin logró usar sus poderes para ayudar a detener la invasión demoníaca, demostrando que incluso a una edad temprana ya era una fuerza a tener en cuenta. En Días de un Futuro Pasado, conocimos una versión adulta y alternativa de Franklin llamada Sea-Lord. En esta línea temporal, Franklin fue enviado al futuro para ser entrenado a controlar sus poderes inmensos después de la supuesta muerte de sus padres. Como Sea-Lord, regresó al presente y formó a los Guardianes Fantásticos, una versión alternativa del grupo de sus padres. Este arco exploró profundamente el potencial de Franklin y las consecuencias de su poder cuando se desarrollaba completamente. La saga Onslaught fue un momento crucial para Franklin.
Cuando la entidad psíquica Anslut amenazó el universo, Franklin usó sus poderes para crear un universo de bolsillo y salvar a los héroes de Marvel que aparentemente habían muerto en la batalla final. Durante un año entero las publicaciones, personajes icónicos como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos existieron en este universo creado por Franklin, en la línea de historias conocida como Heroes Reborn. Este fue quizás el ejemplo más poderoso del alcance de las habilidades de Franklin. Literalmente salvó y recreó a algunos de los héroes más poderosos de la Tierra. En 3, un arco de los Cuatro Fantásticos, fuimos testigos de uno de los momentos más conmovedores en la historia de Franklin. Cuando Johnny Storm, la antorcha humana, aparentemente murió, Franklin usó sus poderes para intentar resucitarlo, incluso inconscientemente. Este arco destacó no solo el poder, sino también la humanidad de Franklin. La pérdida de su tío lo afectó profundamente, mostrando que, a pesar de sus poderes divinos, aún era un niño con emociones muy humanas. Secret Wars 2015 de Jonathan Hickman presentó a Franklin en el auge de su poder. En esta saga cósmica, cuando el multiverso colapsó, Franklin trabajó con el constructor de moléculas Owen Reese para crear nuevos universos. Esta historia estableció definitivamente a Franklin como un creador de universos, nivelándolo con entidades cósmicas como los celestiales. En la conclusión de este evento, Franklin ayudó a reconstruir el multiverso Marvel, solidificando su estatus como una de las entidades más poderosas de la existencia. En Empire, otra saga reciente, Franklin enfrentó una crisis personal cuando descubrió que sus poderes estaban disminuyendo cada vez que los usaba. Esta revelación agregó una nueva dimensión al personaje, la idea de que incluso el poder casi infinito puede tener límites. Esta vulnerabilidad agregó profundidad al personaje, mostrando que incluso los más poderosos pueden enfrentar la mortalidad de alguna manera. Más recientemente, en la serie X-Men después del evento House of X/Powers of X, una revelación impactante cambió todo lo que sabíamos sobre Franklin. Se reveló que, contrariamente a la creencia de décadas, Franklin no era realmente un mutante. Había alterado subconscientemente su propia biología para identificarse como mutante, deseando formar parte de la comunidad mutante. Este giro controversial abrió nuevas posibilidades narrativas para el personaje, cuestionando su identidad y lugar en el universo Marvel. Los poderes de Franklin Richards son tan vastos que a menudo desafían la comprensión, incluso en el contexto de los superhéroes. Como un mutante de nivel Omega, aunque esto se ha cuestionado recientemente, Franklin posee habilidades que trascienden a la mayoría de los seres en el universo Marvel. La principal habilidad de Franklin es la manipulación de la realidad a escala universal. A diferencia de otros manipuladores de la realidad como la Bruja Escarlata, los poderes de Franklin operan a nivel molecular y subatómico, permitiéndole literalmente reescribir las leyes de la física. Puede crear materia de la nada, transformar elementos e incluso doblar el tejido del espacio-tiempo. Tal vez su habilidad más impresionante sea la creación de universos. Franklin ha demostrado la capacidad de crear universos de bolsillo completos con sus propias leyes físicas y habitantes. Durante la saga Heroes Reborn, creó un universo entero para albergar a los héroes que aparentemente habían muerto, y en Secret Wars, trabajó activamente en la reconstrucción del multiverso Marvel. Franklin también posee poderosas habilidades psiónicas, incluyendo telepatía, telequinesis y proyección astral de alto nivel. Puede leer mentes, mover objetos con el pensamiento e incluso separar su conciencia de su cuerpo para viajar a través de planos de existencia. La inmortalidad potencial es otro aspecto de sus poderes. En varias líneas de tiempo alternativas, Franklin ha sido mostrado viviendo por milenios, sobreviviendo incluso al fin del universo. Esta longevidad no es solo física, sino que también está ligada a su capacidad de manipular su propia estructura molecular. Un aspecto fascinante de los poderes de Franklin es su naturaleza instintiva y emocional. Cuando era niño, sus poderes a menudo se manifestaban en respuesta a amenazas emocionales o físicas, creando escudos protectores o alterando la realidad sin control consciente. A medida que maduró, ganó mayor control, pero sus emociones aún sirven como catalizador para sus habilidades más impresionantes. Recientemente, en las historias de Marvel, se reveló que los poderes de Franklin estaban disminuyendo cada vez que los usaba, sugiriendo que incluso sus habilidades aparentemente infinitas pueden tener límites, o tal vez sea solo una fase más en su evolución continua como un ser de poder cósmico. Como hijo de Reed Richards y Susan Storm, Franklin creció en el epicentro del universo de superhéroes de Marvel, forjando relaciones profundas con algunos de los personajes más icónicos de los cómics. Sus aliados más cercanos son, naturalmente, su familia. Los Cuatro Fantásticos, Reed, Susan, Johnny Storm y Ben Grimm, siempre sirvieron como su sistema de apoyo emocional y protección. Valeria Richards, su hermana menor y prodigiosa, desarrolló un vínculo especial con Franklin,
siendo frecuentemente su compañera de aventuras y confidentes el uno del otro, a pesar de que Valeria es intelectualmente superior y Franklin cósmicamente más poderoso. Otro aliado significativo fue Leech, un joven mutante con el poder de neutralizar las habilidades de otros superseres. Irónicamente, esta capacidad hizo de Leech uno de los mejores amigos de Franklin durante su infancia, ofreciéndole momentos raros donde podía ser solo un niño normal sin la carga de sus poderes. Franklin también mantuvo una conexión especial con los X-Men a lo largo de los años, particularmente con el profesor Xavier, quien ayudó a orientarlo en el control de sus poderes iónicos. Durante varias fases de su vida, Franklin encontró consuelo en la comunidad mutante, identificándose con su lucha por aceptación. Galactus, el devorador de mundos, tiene una relación única con Franklin. En varias líneas temporales, Franklin es mostrado no solo derrotando a Galactus, sino eventualmente tomando su lugar como una fuerza cósmica universal. En algunas historias, desarrollaron una relación casi de mentor y protegido, con Galactus reconociendo el potencial universal de Franklin. Entre sus enemigos, pocos son tan significativos como Annihilus, el señor de la zona negativa. Desde una edad temprana, Franklin fue objetivo de Annihilus, quien codiciaba sus poderes para conquistar dimensiones. Estos enfrentamientos moldearon gran parte del desarrollo inicial de Franklin como héroe. Doctor Doom, archienemigo de los Cuatro Fantásticos, siempre mostró un interés particular en Franklin. En varias historias, Doom intentó capturar o manipular a Franklin, viéndolo tanto como una amenaza como una oportunidad para aumentar su propio poder. La relación entre ellos se complica por el hecho de que Doom sirvió ocasionalmente como guardián de Valeria, creando un vínculo familiar distorsionado. Mephisto, la entidad demoníaca, también figura entre los enemigos más peligrosos de Franklin. Reconociendo su potencial divino, Mephisto hizo varios intentos de corromper el alma de Franklin o canalizar sus poderes para propósitos nefastos. Quizás el enemigo más interesante de Franklin sea su propio poder. A lo largo de su historia, Franklin frecuentemente luchó contra el peso de sus propias habilidades, temiendo lo que podría suceder si perdía el control o el impacto que su poder tendría en el tejido de la realidad. El viaje de Franklin Richards a través del universo Marvel representa una de las exploraciones más profundas del concepto de poder y responsabilidad en los cómics. De bebé con habilidades incomprensibles a adolescente consciente del peso cósmico que lleva, Franklin sigue siendo uno de los personajes más fascinantes e inexplorados en el cine de Marvel. Mirando hacia el futuro, circulan varias teorías intrigantes sobre el destino de Franklin. La primera y más ambiciosa sugiere que Franklin podría ser el vehículo perfecto para introducir el concepto de multiverso en el MCU. Con sus poderes de creación universal, podría ser el catalizador para unir diferentes realidades cinematográficas, potencialmente trayendo a los X-Men y los Cuatro Fantásticos al universo principal. Otra teoría propone que Franklin está destinado a convertirse en la próxima gran entidad cósmica de Marvel, trascendiendo su humanidad para convertirse en un guardián universal similar al Tribunal Viviente o Eternidad. Las evidencias para esto provienen de líneas temporales alternativas donde existe hasta el fin del universo, sugiriendo un destino que va mucho más allá del ciclo de vida humano normal. La revelación reciente de que Franklin podría no ser realmente un mutante, sino que alteró su propia biología subconscientemente, abre puertas para una exploración más profunda de identidad y pertenencia. Esto podría representar una poderosa metáfora para cuestiones contemporáneas de identidad y aceptación, elevando a Franklin más allá de simples categorías de héroe o villano. Tal vez la teoría más provocativa sea que Franklin representa la siguiente etapa en la evolución cósmica, un ser que trasciende las categorizaciones convencionales de humano, mutante o entidad. En su continuo viaje de autodescubrimiento, Franklin podría redefinir lo que significa ser un héroe en un universo donde las líneas entre creador y creación, Dios y mortal, están constantemente siendo cuestionadas. Independientemente de hacia donde lo lleve su historia, Franklin Richards sigue siendo un testimonio del poder de la imaginación en los cómics, un personaje que, como sus propios poderes sugieren, contiene posibilidades infinitas. En un universo lleno de dioses y monstruos, tal vez el mayor poder de Franklin sea su humanidad persistente, el niño dentro del creador de universos, recordándonos que, incluso con poder ilimitado, son nuestras conexiones y valores humanos los que verdaderamente nos definen.